Buenos días, en este vídeo se va a desarrollar la práctica correspondiente al proceso de fundición en molde de arena, práctica digamos que se desarrolla de forma online en sustitución a las prácticas tradicionales de formato presencial de la Escuela Superior de Ingeniería, correspondiente a la asignatura de Ingeniería de Fabricación, donde el profesorado que se va a encargar del desarrollo de esta práctica son el profesor Fermín Bañón García y el profesor Francisco Javier Becerra, los cuales resolverán cualquier tipo de duda mediante, digamos, medios telemáticos, ¿vale? Bueno, esta práctica es la última parte del contenido que se va a desarrollar para esta primera parte de sesión de práctica de la asignatura, donde ya se han mostrado los contenidos correspondientes al diseño en 3D de una geometría, dada, digamos, los planos, sus vistas, las diferentes dimensiones. Se ha visto mediante el software FreeCAD cómo darle dichas dimensiones y darle, digamos, cuerpo y geometría a la pieza que nosotros queremos buscar. Se ha visto también cómo a través de un software, Repetier o otros como puede ser Cura o Slicer, software digamos que nos permiten trasladar esta geometría en 3D a una geometría digamos en un software que va a simular cómo podemos obtener dicha geometría en la realidad mediante una tecnología como es la fabricación aditiva, donde hay diferentes estrategias en el que nuestro cabezal va depositando el material fundido mediante una serie de patrones y estrategias de trayectoria hasta obtener la propia geometría. Y ahora vamos a ver una tercera parte de cómo llevar dicha geometría a la realidad, aprovechándonos del contenido que hemos visto previamente, ya que vamos a hacer esta geometría mediante el proceso de fundición en molde de arena, aprovechando la geometría que hemos diseñado en 3D y la propia pieza que se ha impreso en 3D, para usarla como elemento que posteriormente dará a la misma geometría, pero en un elemento metálico. Para eso vamos a basarnos en los fundamentos del proceso de fundición, básicamente en proceso de fundición de molde de arena. Los procesos de fundición, fundamento básico, es que es un proceso dentro de la categoría de conformado por materiales donde no hay una pérdida de material entre la parte inicial y la parte final de nuestro proceso. Es decir, nosotros vamos a cambiar el estado de nuestro material de un estado sólido a un estado líquido, lo vamos a fundir y este lo vamos a verter en un depósito o en una cavidad que nosotros hemos diseñado previamente en unas cajas o moldes. Una vez que este material en estado líquido rellena la cavidad que nosotros hemos preparado previamente, el líquido va a pasar de un estado, digamos, líquido a un estado sólido. Se va a enfriar, se va a consolidar y va a adoptar la geometría del negativo de la cavidad que nosotros hemos desarrollado. De tal manera que vamos a tener dos elementos, un elemento que es el modelo, que va a permitir generar esa cavidad dentro de nuestro molde, y vamos a tener lo que es la pieza final, que va a adoptar la geometría de dicho modelo, dejando ese negativo, ¿vale? En ese sentido, este es el esquema clásico o el esquema donde es más representativo cuáles son los elementos principales dentro del proceso de fundición en un molde de arena, ¿vale? Ya en clases de teoría se entrarán más en desarrollo. Hay diferentes clasificaciones dentro del tipo de molde que se va a emplear. El molde de arena se caracteriza porque tiene un amplio número de veces que puede ser empleado, digamos. Es decir, el molde de arena tiene la particularidad de que podemos adaptarlo a diferentes geometrías de distinta índole, permitiendo una mayor flexibilidad en el tipo de geometrías que nosotros queremos obtener. Por inconveniente, el molde de arena se tiene que eliminar cada vez que se obtiene la pieza final y se debe, digamos, empezar siempre desde cero cada vez que se quiera obtener una pieza nueva. En, digamos, sustitución, por ejemplo, en moldes, digamos, metálicos que ya tienen adoptada la geometría final, pero es una geometría constante en el tiempo, ¿vale? En este sentido, nosotros vamos a tener lo que es nuestro modelo,
que tiene una geometría. Esta geometría al final, la que a nosotros nos interesa, que el metal en estado líquido la rellene y se solidifique adoptando dicha geometría. Y dentro de nuestro molde de arena tenemos una serie de elementos bastante importantes. Empezando por lo que sería la línea de partida. Esta línea de partida es la que va a dividir el molde en dos elementos. Ya veremos en la práctica que también pasa en la realidad. Y va a permitir, digamos, establecer ese plano de referencia donde vamos a establecer los distintos elementos de nuestro proceso de fundición. Por otro lado tenemos el bebedero. El bebedero no es más que un elemento, una entrada en el cual vamos a verter nuestro metal en estado líquido, de tal manera que permita un fluido constante de forma estable y homogénea para que vaya rellenando de forma constante las cavidades de nuestro molde. Bebedero es muy importante que tenga unos ángulos, digamos, de desmoldeo para que, digamos, vaya de una entrada con una mayor anchura a una, digamos, una parte final más estrecha, para facilitar, digamos, que el líquido vaya de forma fluida, no haya salpicaduras o no haya turbulencias que pueden dar lugar luego a burbujas o a distintas defectologías y deformidades, ¿vale? Tenemos el pozo del bebedero, la base, que simplemente sirve para que el líquido entre en contacto y vaya rellenando poco a poco esta parte hasta entrar en parte en los siguientes elementos de nuestro molde, que serían los canales de distribución, ya que si no existiera este elemento, podríamos dar lugar a dicha salpicadura y dando lugar a que a lo mejor en este elemento de aquí, en esta parte de nuestra cavidad, el metal en estado líquido se enfríe de forma prematura, impidiendo el paso correcto a los siguientes elementos. Tenemos los que son los canales de distribución y los ataques, que no son más que distribuciones que desarrollamos dentro de nuestro molde en arena para facilitar que el líquido vaya de una forma fluida y constante hasta nuestro, digamos, elemento que a nosotros nos interesa, que sería la cavidad del modelo. Dentro de los últimos elementos que nos quedaría por ver, uno de los más importantes es la mazarota. La mazarota es un elemento que hace, digamos, la función de, podríamos decirlo, de almacén, en el sentido de que cuando nuestro metal en estado líquido pasa a un estado sólido, se contrae, ¿vale? Es una de las particularidades que tiene este proceso. Hay que tener muy en cuenta lo que son las contracciones que pueden dar a lugar. ¿Por qué? Porque si nuestro, por ejemplo, elemento a obtener es de 1 centímetro cúbico y no tenemos, digamos, el elemento de la mazarota, la pieza final que vamos a obtener no obtendrá ese volumen final, sino que será un poquito menor. Por ello, usamos lo que es la propia mazarota. La mazarota es un elemento que se va a llenar, digamos, igual que la cavidad del modelo, es decir, en esta parte va a haber metal en estado líquido que lo va a rellenar por completo, con la particularidad de que cuando se produzca en este elemento el enfriamiento y pase ese estado del líquido a sólido y se contraiga, la mazarota servirá como elemento de almacenaje para rellenar las posibles cavidades que se vayan produciendo cuando el material pase de un estado líquido a un estado sólido, ¿vale? Finalmente, hay un elemento auxiliar que se llama macho o corazón, que se usa cuando queremos realizar cavidades huecas en el interior de nuestra pieza, como puede ser en este caso, donde hay digamos, un cilindro interior. En este sentido, nosotros ponemos un elemento sólido, normalmente la misma arena que se ha conformado de forma manual en el interior de la cavidad del modelo, de tal manera que esta parte de aquí, este volumen, no lo va a rellenar el metal en estado líquido y cuando se solidifique quedará como una parte hueca de nuestra propia pieza, ¿vale? Con lo cual el macho es un elemento indispensable en caso de tener que generar cavidades internas en un proceso de fundición por moldeo de arena, ¿vale? Una vez visto un poquito los fundamentos básicos de este proceso, pues pasaríamos a ver qué elementos son los que vamos a desarrollar o vamos a tener que emplear para dicha práctica.
Esta imagen es del taller o el taller del laboratorio de soldadura dentro de la Escuela Superior de Ingeniería, donde se desarrollan las prácticas de fundición. Y esta es la mesa de trabajo y los elementos que vamos a trabajar, vamos a usar para esta práctica, ¿vale? Cada maletín tiene una serie de elementos que ahora vamos a ver a continuación, que son nuestras herramientas con las que vamos a trabajar. Por un lado tenemos lo que serían nuestros moldes, o nuestras cajas donde vamos a preparar ese molde en arena. Este sería el plano de separación, ¿vale? Este es el plano donde vamos a producir o nos va a permitir separar las dos mitades que vamos a conformar poco a poco en arena, y una serie de herramientas que ahora vamos a ver en más detalle, como es el material, el agente desmoldeante. Este es nuestro modelo, ¿vale? Esta es la pieza que nosotros queremos obtener en la realidad mediante el proceso de fundición, que es la pieza que previamente hemos impreso en 3D mediante fabricación aditiva. Al final del vídeo veremos que cómo todas estas etapas están totalmente en, digamos, armonía, o digamos tiene una influencia directa, porque la geometría, cualquier fallo o cualquier elemento que no hayamos tenido en cuenta va a afectar de forma directa a la geometría final que vamos a tener mediante el proceso de fundición, ¿vale? Y estas son una serie de herramientas que ahora vamos a ver en la siguiente diapositiva. De tal manera que los elementos que vamos a emplear en esta práctica son, por un lado, un agente desmoldeante. El agente desmoldeante no es más que un pequeño polvo que vamos a esparcir a lo largo o alrededor de nuestro modelo y elementos auxiliares, con el fin de que cuando finalicemos la compactación de la arena que va a dar lugar a la cavidad, podamos extraer de forma fácil y sencilla dichos elementos, ¿vale? No es más que un agente desmoldeante. Por otro lado, vamos a tener una serie de herramientas que nos van a permitir dicha compactabilidad de la arena, ya sea, digamos, de forma rápida en un área de compactación grande, o si necesitamos compactar la arena en cavidades o, digamos, cercanía a la pared donde es más difícil compactar dicha arena. Este elemento de aquí es uno de los más importantes que vamos a ver en la práctica, ya que este elemento auxiliar es el que va a dar lugar tanto a lo que es el bebedero como a la propia mazarota, ya que en la práctica que vamos a desarrollar, el bebedero hace, digamos, de dos funciones, tanto de bebedero como de mazarota. Si os dais cuenta, esta geometría de aquí tiene una conicidad, ¿vale? No es constante el diámetro del dicho elemento. Eso veremos que tiene su función principal en el desmoldeo o, digamos, en la extracción de dicho bebedero cuando finalicemos el proceso de compactación de la arena. Y finalmente este es el material que vamos a usar en la práctica, que es estaño, que tiene la particularidad de tener un bajo punto de fusión, permitiendo que pasemos de un estado sólido a un estado líquido en un breve tiempo. ¿Vale? En esta parte de la práctica lo que vamos a aplicar es dicho agente desmoldeante una vez que hemos montado, digamos, nuestra estructura donde vamos a desarrollar la compactación de la arena que va a dar lugar a nuestro molde, ¿vale? Si os dais cuenta, pues lo que se desarrolla es simplemente en aplicar un poquito de ese agente desmoldeante con un pincel con el fin de esparcirlo por todo lo que sería la superficie de ese plano de referencia que nos va a permitir separar en dos partes el molde para luego posteriormente su compactación. Una vez que aplicamos dicho agente desmoldeante, el objetivo es colocar nuestro modelo, que si os dais cuenta tiene una serie de cavidades que luego nos permitirá colocar la segunda mitad de dicho modelo. Su colocación dentro de lo que sería el molde un poco arbitraria, ya que en este sentido lo que nos interesa es que tenga, digamos, un espacio o una colocación adecuada, pero que no sea muy próxima a los bordes para luego dificultar, digamos, su extracción o la formación de la pieza cuando se consolide. El propio modelo también hay que aplicarle agentes desmoldeantes. La siguiente parte de la práctica consiste en ir aplicando poco a poco la arena para compactarla alrededor del modelo que nosotros hemos colocado en nuestra caja, en nuestro elemento de referencia, en nuestra superficie,
con el fin de que la arena se vaya adaptando a la geometría de dicho modelo para que posteriormente, cuando extraigamos el modelo, se quede la cavidad negativa que vamos a aprovechar para que el metal, en este caso el estaño en estado líquido, rellene por completo dicha cavidad, ¿vale? Para ello usamos en primera instancia arena con un granulado muy pequeño a través, digamos, del elemento que se está viendo en pantalla. ¿Por qué? Porque si aplicamos, digamos, la arena en un granulado muy grande, como puede ser escogiéndolo directamente de la cubeta, que como haremos en la parte final de la, digamos, de la composición del molde, ese granulado grande no se va a adaptar de forma correcta a dicha geometría, pudiendo dejar oquedades, cavidades, burbujas, etcétera, que permitan o que imposibiliten que el estaño en estado líquido se adapte completamente a la geometría que a nosotros nos interesa. Por eso se suele hacer una primera capa de un granulado muy pequeño que se adapte completamente a dicha geometría, a las paredes de nuestro modelo, hasta que básicamente lo cubre por completo o, en caso de ser un modelo de gran tamaño, por lo menos que tenga un espesor considerable. Una vez que la arena ha cubierto gran parte de lo que sería el volumen de nuestro modelo, debemos usar lo que es la herramienta para ir compactando poco a poco esa arena de granulado pequeño sobre lo que sería nuestro modelo. Si os dais cuenta, como se ve en el vídeo, el volumen de arena que se ha aplicado es insuficiente, ya que al aplicar las primeras compresiones con nuestra herramienta, la propia herramienta se lleva parte de esa arena, con lo cual requerimos de un volumen de arena mayor para generar dicha compactación de una forma suave y constante y asegurarnos de que se adhiere completamente a la superficie del modelo. Una vez que hemos obtenido dicho volumen de arena de granulado fino, podemos aplicar ya arena directamente de nuestra cubeta con un granulado un poco mayor para facilitar dicha compactación que vamos a realizar con nuestra herramienta. Nuestra herramienta tiene dos diámetros distintos con el fin, digamos, de con el diámetro grande compactar un área de mayor, con lo cual reducir tiempo, y un diámetro más pequeño en caso, especialmente en la segunda parte de la práctica, cuando apliquemos, por ejemplo, el bebedero o mazarota, para compactar de forma homogénea y constante alrededor de la área que estamos aplicando. ¿Vale? En este sentido también, pues nuestra herramienta tiene, digamos, geometría de revolución debido también a las propias geometrías de nuestra caja, donde vamos a aplicar el moldeo, ya que tiene, digamos, las esquinas redondeadas. Entonces, esa geometría de revolución permite que la herramienta compacte la arena por completo en todo el área y toda la superficie que queremos compactar. Es importante que la arena quede bien compactada debido a que posteriormente es la que va, digamos, a ejercer la cohesión cuando vertamos el estaño en estado líquido, permitiendo que la cavidad de ese modelo que vamos a obtener cuando extraigamos el propio modelo se mantenga constante y no dé lugar a un derrumbamiento.
Una vez que hemos finalizado la compactación de la arena, procedemos a invertir nuestra caja de moldeo con el fin de eliminar esa superficie de referencia y así poder ver el estado de nuestro modelo compactado completamente con arena a su alrededor, con el fin de totalmente poder extraerlo. ¿Vale? Este sería el estado de nuestra superficie que hemos obtenido, donde vemos claramente lo que sería una de las mitades de nuestro modelo, que como hemos comentado al inicio del vídeo tiene una serie de cavidades negativas, que eso nos va a permitir posteriormente, en la segunda parte del proceso, colocar la otra mitad, para así facilitar la colocación completa de nuestro modelo, y vemos la arena que hemos compactado poco a poco alrededor de nuestra geometría. Ya viendo esta imagen, nos está dando a entender que vamos a tener una serie de problemas cuando obtengamos la pieza final, ya que temas, digamos, de ángulo de 90 grados, es decir, esquinas, no se llevan bien con este tipo de procesos, ya que no se adaptan en gran exactitud a la geometría que hemos tenido, como podemos estar viendo en este caso. También estamos viendo que hay elementos o zonas donde la arena no se ha compactado completamente bien en la superficie de nuestro modelo, o incluso que la arena ha sobrepasado la superficie de nuestro modelo, digamos, estando por encima del mismo, lo cual puede dar luego lugar a una serie de defectos como exceso de material, geometría mal definida, etcétera. ¿Vale? Una vez que ya tenemos, digamos, esta primera parte desarrollada, procedemos a colocar nuestra segunda parte del modelo, que en este caso tiene unos salientes positivos que nos permiten encajar esa parte del modelo con la parte que ya está dentro de la compactación de la arena. Una segunda parte que va a ser consiste en desarrollar o colocar el bebedero en la mazarota, la cual tiene una serie de ángulos de desmoldeo que hemos hablado previamente, esa conicidad, ya que estos son elementos auxiliares, es decir, son elementos que vamos a tener que extraer posteriormente. Si ponemos la posición, digamos, errónea o no tiene ese ángulo de desmoldeo, una vez que saquemos los elementos, se llevarán parte de la arena que hemos compactado con ellos, con lo cual tenemos que facilitar que la geometría de dichos elementos auxiliares faciliten su extracción una vez que se compacte completamente la arena. Al igual que hemos hecho en la primera parte de la práctica, se debe aplicar un agente desmoldeante con la, digamos, particularidad de que a su vez o al mismo tiempo que aplicamos ese agente desmoldeante sobre la arena, el modelo, también lo debemos aplicar en la superficie del elemento que va a ejercer tanto de bebedero como de mazarota. Una vez que hemos aplicado dichos agentes desmoldeantes y hemos colocado la mazarota, la cual su posición también es un poco irrelevante en este sentido, ya que lo que haremos posteriormente, aunque no sean dos elementos que estén en conexión, será nosotros generar de forma manual esos canales de distribución que van a unir, digamos, la cavidad del bebedero con la cavidad del modelo que hemos aplicado. Una vez definidas dichas posiciones, procedemos de nuevo a aplicar una capa de arena de granulado pequeño, con la, digamos, particularidad de que hay que tener cuidado con la posición de nuestro bebedero mazarota, con la idea de generar una compactación segura y constante alrededor de ambas superficies.
Una vez que tenemos compactada toda la arena en ambas partes, procedemos a separar los dos elementos que componen nuestra caja que ha dado lugar al moldeo por arena. Para ello tenemos que tener cuidado e ir, digamos, separando poco a poco ambos extremos para evitar que se derrumba toda la parte que hemos compactado. Una vez que lo conseguimos, en el vídeo se ve, digamos, el estado de nuestro modelo y de la mazarota con la arena compactada en el exterior. Y el siguiente paso posterior, o previo, mejor dicho, a verter el estaño en estado líquido, es extraer lo que serían los elementos auxiliares de nuestro proceso. En este caso empezaríamos extrayendo lo que sería la mazarota o bebedero, la cual, como hemos comentado, tienen dichos ángulos de desmoldeo, esa pequeña conicidad que va a facilitar junto con el agente desmoldeante extraer lo que sería la propia geometría de nuestro molde, como se ve en el vídeo, donde se ve el estado final, esa cavidad que hemos generado al compactar la arena alrededor de la forma de nuestro bebedero. Una vez que extraemos lo que sería nuestra mazarota o bebedero, procederíamos a extraer lo que sería el modelo, las dos partes que hemos colocado en nuestra superficie de referencia y que es la que va a generar la cavidad de dicho modelo. Y aquí es una de las partes más importantes del proceso y que nos especifica o que nos da a entender cómo de relacionado está el proceso de fabricación por fundición con la parte de diseño. Como se ve en pantalla, esta es la cavidad del modelo que nosotros hemos obtenido, la cual difiere bastante de la geometría del modelo que hemos implantado, especialmente en esa esquina 90 grados correspondiente a la escalera. ¿Por qué? Como hemos comentado previamente, el bebedero, por ejemplo, ha salido de una forma eficaz debido a que tenía esa geometría con ángulos de desmoldeo, es decir, esa pequeña conicidad. Eso ha facilitado que la pieza, cuando ha cumplido su función, generando lo que sería la cavidad que a nosotros nos interesa dentro de la caja de arena, ha permitido que se extraiga de forma fácil y sencilla. Por el contrario, nuestros dos elementos del modelo no presentaban dichos ángulos de desmoldeo en el diseño original. Es decir, no había conicidad en sus paredes. Eso lo que ha permitido o ha generado es que se adhiera completamente la arena que nosotros hemos compactado en toda su superficie, dificultando en gran medida su extracción, sin que ésta altere a la geometría que nosotros hemos generado en la propia arena. Eso junto con esos pequeños ángulos, digamos 90 grados, esas esquinas y dicha extracción que no está optimizada en base al diseño ha dado lugar a que la geometría que obtengamos en el molde de arena sea errónea y, como veremos más adelante, la geometría que obtengamos no sea adecuada. Es por eso que en este tipo de procesos se hace evidente la importancia del correcto diseño de nuestra geometría que queremos tener para obtener un modelo acorde a la geometría final que a nosotros nos interesa. De forma paralela hemos estado pasando de un estado sólido a un estado líquido nuestro estaño, en el cual ha generado una especie de cáscara de los aditivos y del número de veces que ha sido empleado que debemos eliminar para que se quede completamente en estado líquido y poder así usarlo en el proceso de fundición al verterlo durante, o mejor dicho, en el bebedero que hemos generado durante la compactación de la arena. El siguiente paso es verter nuestro estaño en estado líquido en el bebedero que hemos generado. Para ello hay que tener mucho cuidado y generar un vertido de forma constante y estable, es decir, tenemos que buscar un fluido que sea suave, buscar una velocidad de vertido estable, con el fin de evitar posibles salpicaduras y turbulencias debido a que la velocidad puede ser excesiva o muy reducida, hasta
que veamos que el propio estaño, como se ve en pantalla, rellena toda la cavidad de nuestro bebedero o mazarota hasta llegar a la superficie de la caja que hemos compactado de por molde de arena. Eso significa que el estaño en estado líquido ya ha rellenado completamente el negativo de nuestro modelo, completando lo que sería nuestra pieza. Finalmente, transcurrido un tiempo que permita la solidificación completa de nuestro estaño de un estado líquido a un estado sólido, aproximadamente 20 minutos a media hora, procedemos a separar las dos mitades que han conformado nuestro molde por arena para así poder extraer lo que sería nuestra pieza final solidificada. Como se puede ver en pantalla, ya se está apreciando una serie de defectos que han ocurrido durante el proceso de la propia práctica, ¿vale? Debido a que nuestro modelo no era un elemento sólido, ni la unión entre ambas partes era adecuada, ha generado que se produzcan separaciones entre ambas mitades, lo que ha permitido que el estaño en estado líquido se expanda horizontalmente en esa separación entre ambas mitades. Es por eso, de nuevo, que esa parte del diseño es fundamental a la hora de obtener una buena pieza final mediante el proceso de fundición. También se ve cómo se ha quedado lo que sería la parte solidificada de nuestro bebedero, que también es un elemento que se genera, separada de nuestra propia pieza, ya que este es un elemento, digamos, auxiliar. En general debe quedarse unido a nuestra pieza final, pero debido a esa mala distribución se ha roto durante el propio proceso. Una vez que se obtiene la pieza, esta debe ser limpiada correctamente para extraer todo lo que sería el granulado que se ha quedado adherido en la propia superficie, y se procedería a eliminar en la mayoría, digamos, lo mayor posible, ese excedente de estaño que ha generado su expansión para poder evaluar la calidad final de la pieza que hemos obtenido. Aquí en pantalla se muestra lo que sería el estado final de la pieza que hemos obtenido mediante el proceso de fundición, la cual evidentemente no ha sido adecuada, ¿vale? Se observa en mayor, digamos, detalle cómo el estaño se ha expandido completamente en esa separación entre las dos mitades del modelo que hemos empleado, lo cual nos indica que, por un lado, la forma de unión de las dos mitades del modelo no es adecuada, ya que ha permitido que exista holgura generando esas cavidades y que por ende el estaño se expanda. Y por otro lado también puede ser debida a que cuando hemos generado la unión entre ambos modelos hemos visto que había parte de arena que se había, digamos, quedado entre ambos elementos. Es por eso que es importante asegurarnos que se genere una buena colocación de nuestro modelo, evitando que haya desniveles en esa propia arena, generando una superficie limpia y suave para que cuando generemos la unión entre ambas mitades de la caja de arena, se produzca una unión constante, evitando así que el estaño se expanda horizontalmente. Por otro lado, vemos que no se ha adaptado completamente a la geometría, ya que las esquinas correspondientes a los escalones de nuestra escalera no están bien definidos. Esto es lo que hemos estado hablando previamente. Se requieren de correctos ángulos de desmoldeo que permitan que cuando extraigamos nuestro modelo, este no altere la cavidad en negativo que hemos generado. Y hay que buscar geometrías, digamos, que no sean tan agresivas en esa esquina a 90 grados, facilitando la extracción y que la pieza final que obtengamos sea adecuada. Por último, aquí se muestra una serie de geometrías que se han obtenido de forma más acertada mediante este proceso de fundición por molde de arena. En la parte izquierda de esta diapositiva se ve, por ejemplo, la formación de un pequeño yunque, el cual aquí ya se está viendo
un pequeño excedente justo en el plano de simetría de la pieza que hemos tenido, que correspondería a esa unión entre las dos mitades del modelo que hemos colocado sobre nuestra caja, la cual ha permitido una mejor unión entre ambas mitades, que si bien es visible en el proceso final, debido a ese pequeño excedente o rebaba que se ve, genera un estado de calidad muy superior al que hemos tenido con la geometría de la escalera. Por otro lado, se está viendo este elemento de aquí que está unido a lo que sería nuestro propio yunque, que corresponde a la mazarota empleada para obtener dicha geometría, la cual ha permitido, como hemos hablado previamente, de almacenaje, en el sentido de que cuando el estaño en estado sólido se ha consolidado, al contraerse ha, digamos, aprovechado el material en estado líquido que se genera en la propia mazarota para evitar que esas contracciones alteren la geometría final que nosotros buscamos. Este material al final es un excedente, el cual hay que eliminar por un proceso posterior. Por lo tanto, podemos decir que sí, que el proceso de fundición es un proceso, digamos, de conservación de material, pero realmente tenemos que tener en cuenta que lleva asociada una serie de operaciones secundarias en el que hay que eliminar un excedente de material. Por otro lado, esta pieza de aquí hace referencia a una pieza un poco más compleja que incluso tiene una cavidad interior que se ha obtenido mediante la aplicación de un macho o corazón compuesto a su vez de la propia arena compactada que adopta la geometría del cilindro interior para así asegurarnos que cuando el estaño rellena la cavidad del modelo, no rellena dicha cavidad, permitiendo una extracción final del estaño en estado sólido donde se genera dicha cavidad de material no fundido. Aquí se ven los restos de las mazarotas empleadas para usar, digamos, de almacenaje, como hemos hablado previamente, las cuales tendrán que ser eliminadas posteriormente, y también se observan una serie de defectos, ya que aquí se ve, digamos, pérdida de material en el que seguramente la arena compactada se haya derrumbado un poco en dicha geometría, y aquí se ven irregularidades donde no se ha adherido completamente al modelo que nosotros hemos empleado, lo cual se refleja de forma directa en la pieza final que obtenemos, así como ese plano de simetría correspondiente a la unión entre ambas mitades. A modo de conclusión, indicar la importancia, por tanto, del diseño de nuestro modelo y cómo éste va a afectar a la calidad final, así como la correcta compactación de la arena que hemos empleado en nuestro proceso en molde de arena, ya que si el granulado no es el correcto y la compactación no es adecuada a lo largo de la superficie de dicho material, esto se va a reflejar en una serie de defectos que vamos a tener que arreglar a posteriori o que podrían dar lugar al desecho total de la pieza.